Buenos amigos, la doctora Miriam Germán, Procuradora General de la República, fue ingresada el sábado en la Plaza de la Salud. Un comunicado de la Procuraduría dice que ella registró un foco infeccioso en la vía urinaria que se le complicó debido a su condición de diabética tipo 2. Y entonces el parte que se está dando a conocer en el día de hoy es que está en una situación estable. Originalmente se había informado que tenía problemas de hipertensión arterial, pero lo que se ha informado ya en el día de hoy, ya de manera oficial, es que es el diagnóstico que están diciendo los médicos. Esperemos que se recupere rápidamente para que reasume sus funciones. La verdad es que hay que imaginarse, don Diógenes, la presión que tiene la doctora Germán, ¿verdad? Desempeñando estas funciones, sobre todo en estos momentos. Así es que vamos a desearle que su salud se recupere para que ella reasuma sus funciones en el tiempo menor posible, ¿verdad? Sí, Manuel, salud y pronta recuperación para la doctora Miriam Germán. Eso es lo Sí, menos que podemos desearle. sí, hay otra funcionaria también del tren judicial, se trata de Rosana Reyes, que igualmente está ingresada en la Plaza de la Salud. Durante la semana pasada, en los últimos días de la semana pasada, se estuvo pidiendo insistentemente su tipo de sangre para hacerle transfusión. En el día de hoy no tengo muchos detalles de su condición de salud, pero ayer se estaba informando que ya estaba en una condición estable. Incluso se dijo que ya no se estaba solicitando más donaciones de sangre para hacerle transfusiones. Así que igualmente esperemos que Rosana Reyes también se recupere de esta situación que está afrontando, ¿verdad? Mira, Claro. Diógenes, dos hechos realmente acapararon la atención de las redes sociales durante este fin de semana, particularmente el domingo. Uno ocurrió en Montecristi y el otro ocurrió en Puerto Plata. En Montecristi sucede que el senador por Montecristi, Ramón Antonio Pimentel Gómez, conocido como Moreno Arias, del Partido Revolucionario Moderno, hoy está pidiendo excusa a la sociedad dominicana y al Senado de la República debido a su comportamiento de ayer, que él mismo lo tipifica como autoritario y agresivo, cuando se presentó al destacamento policial de Montecristi exigiendo la libertad de un pariente suyo que estaba siendo acusado de violencia doméstica. Él, él dijo que a través de las redes sociales reconoció que estuvo mal hecho en referencia a tratar de que se ha dejado en libertad Ricardo Mendoza, conocido como Tibiche. La profesora Yadira Vázquez lo acusa de violencia y el congresista admitió que se excedió, pero desmiente, como se había puesto en las redes sociales, del que él llegó a hablar con el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez. De todas maneras, es un hecho condenable, es un hecho que no dice muy bien del señor senador, porque la verdad es que si su cuñado, si su pariente está siendo acusado por cualquier tipo de hecho, lo correcto es que eso no se trate a nivel de la fiscalía o a nivel de la justicia. Pero ir a imponer su autoridad frente a los policías de ese destacamento para que le entreguen un hombre sobre el cual pesa una querella no es una conducta nada halagable ni ejemplar. Y el otro hecho, don Diógenes, es que la artista urbana Denise Michelle Tejada, conocida como La Perversa, ella hace muy honor a su nombre, a su mote, fue apresada ayer domingo en Puerto Plata, luego de ser protagonista de una actividad que concluyó en el malecón de esa provincia con cientos de personas violentando el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Ella fue detenida por la policía y su presencia se destaca debido a que fue llevada en la parte trasera de una jipeta blanca junto a otras personas y después se subió a un motor. En la actividad también participó el lanzador Carlos Martínez, conocido como el Tsunami, pero no se ha informado si fue detenido. Otro hecho realmente que, que deja mucho de qué hablar, porque ya Puerto Plata ha sentado un precedente en esto.
tú recuerdas con aquel tipo de la Cruz, ¿verdad? Que igualmente cuando la pandemia estaba en su más alta expresión, también reunió a miles de personas en el malecón de Puerto Plata. Adelante, dime. Manuel, Manuel, eso es risible, eso es una cosa impresionante. Pero con relación al primer caso, Manuel, el primer caso ha tenido bastante impacto. Tan así que el presidente Abinader dispuso el ascenso del teniente Salvador Sánchez, el teniente con el que tuvo confrontación con el senador Moreno Arias de Montecristi, que lo enfrentó y dijo: usted no puede venir a este destacamento a hacer lo que le parezca. Y eso, Manuel, el presidente ha dispuesto el ascenso de este segundo teniente. Pero este comportamiento de Moreno Arias, Manuel, no es un hecho fortuito, ¿eh? Esto es, Ah, este tiene trascendencia, o esto tiene impacto ahora porque trasciende, pero ese es el comportamiento a nivel nacional. Ese es el comportamiento de los congresistas y de las autoridades a nivel nacional en cualquier destacamento de este país, no solo en el de Castañuelas, donde se produjo este hecho que involucra al senador Moreno Arias. Eso es la generalidad. Como se comportó Moreno Arias en el destacamento de Castañuela, así se comportan todos los congresistas en todos los destacamentos de este país. Y ejemplos hay por doquier. ¿Qué ha ocurrido con este? Que este ha trascendido porque hubo videos, esos videos circularon en las redes, entonces ha tenido este impacto que todos conocemos. Pero ese es el comportamiento general. Los congresistas se entienden por encima, y voy a utilizar una frase de un amigo que me fascina: ellos se entienden por encima del bien y del mal. Adelante, Manuel. bueno, pero yo creo que es un buen ejemplo el que siente el presidente Luis Abinader al ascender de rango a este teniente que enfrentó a este senador, porque es un mensaje que se está enviando igualmente a todos los oficiales que son responsables de destacamentos y dotaciones policiales en pueblos del interior del país, donde un legislador, como tú dices, se cree más de lo que tú dices por encima de la ley, es decir, por encima del bien y del mal. Entonces yo creo que con esto ya los oficiales de la Policía Nacional, del Ejército, saben perfectamente que no pueden plegarse frente a cualquier decisión caprichosa, por violenta, por impositiva que sea, de ninguna autoridad civil, porque realmente la ley, ellos están ahí para hacer cumplir la ley. Y si, como te dije, este teniente fue reconocido con un ascenso de rango, entonces ya es un buen mensaje para el resto de la oficialidad de la Policía Nacional en cualquier punto del país. Eso es así. Mira, Claro que sí. sí, un incidente sin mayores trascendencia hoy en el penal de La Victoria. Lo que se está informando era que había un traslado de recluso, se produjo un intento de amotinamiento que fue enfrentado por la policía con gases lacrimógenos y se intervino, y esa situación pudo superarse rápidamente, no sin dejar algunas consecuencias, porque ahí se ve realmente la consecuencia. Pero el director de prisiones, Roberto Hernández, lo que está diciendo es que ese incidente se produjo por eso, y descartó que se tratara de un motín, sino que simplemente que se utilizó gases lacrimógenos para evitar que la situación se saliera de control y la situación volvió a la normalidad. Lo que dice Hernández, el director general de prisiones. Diógenes, y otro hecho que trascendió en las redes sociales fue lo que ocurrió este fin de semana en Guatemala. Manifestantes airados, violentos, incendiaron la sede del Senado de Panamá. El domingo se repitieron estas manifestaciones igualmente violentas en la calle de Guatemala, no Panamá, sino Guatemala, porque estos manifestantes se están quejando de que en el presupuesto que el presidente de la República envió al Congreso, ellos entienden que no se consignan partidas que estén dirigidas expresamente a reducir la pobreza en Guatemala. Esta nota dice que cientos de guatemaltecos
volvieron a manifestarse este domingo para reclamar la renuncia del presidente conservador Alejandro Gimatei, a quien le reprochan no destinar suficientes recursos a combatir la pobreza y la desigualdad en su presupuesto. Prefiero morir como reverde que vivir como esclavo. Y fuera Gimatei, se leía en las pancartas de algunos de los manifestantes que llegaron con mascarilla a la plaza central frente a la antigua sede del gobierno, ubicada en el centro histórico de la capital guatemalteca. Las protestas del domingo transcurrían de forma pacífica un día después de que un grupo de guatemaltecos quemara la sede del Congreso en protesta por la aprobación de un presupuesto que no contempla aumentos en las partidas sociales y prevé un fuerte endeudamiento público. Es la situación que se está previendo en prácticamente toda América Latina, Diógenes. Es decir, que destinar recursos para programas sociales es un tema que los gobiernos están analizando de manera muy tranquila, de manera muy sosegada, pero lo cierto es que la situación que hay es esa. Es decir, de alguna manera ver cómo se podrían destinar mayores recursos para afrontar los problemas sociales que genera la pandemia, pero igualmente, como muy bien dice esta nota que está aquí, que, que, que contempla también un fuerte endeudamiento público, que es otra situación que igualmente genera la pandemia del COVID-19, don Diógenes. Manuel, el Alejandro Giammattei, el presidente guatemalteco, la tiene bastante complicada. E incluso el viernes pasado su vicepresidente, Guillermo Castillo, le pidió de manera pública que renunciaran los dos al puesto, renunciaran al puesto de presidente y al puesto de vicepresidente, lo que entonces conllevaría que el Congreso tendría que iniciar el proceso para que asuma la jefatura de Guatemala otra persona. Pero el presidente Giammattei, pese a esa propuesta, está haciendo resistencia y al parecer todo indica que él no se quiere ir, pese a que en Guatemala está la experiencia, digamos, reciente, porque eso ocurrió apenas en 2015. El pueblo se tiró a las calles y obligó al presidente de entonces, a Otto Pérez, a renunciar en 2015. Fueron manifestaciones impresionantes y al final de cuentas el presidente se vio obligado a renunciar. Al parecer, Giammattei en esta ocasión está tratando de torear la situación, pero todo luce que a medida que pasan los días, la situación se le va poniendo más complicada. Entonces, él tendrá que tomar una decisión en cualquier momento. No te sorprenda tú, Manuel, que en las próximas horas veamos que ambos, tanto Giammattei como Castillo, renuncian a la vicepresidencia y a la presidencia de Guatemala, porque la situación en Guatemala se está tornando bastante complicada. Además de lo que tú citas, de los elementos que tú citas, también está el elemento que ha salido a reducir en estas manifestaciones, un elemento que es común en toda Latinoamérica, el elemento corrupción. A Giammattei se le está haciendo acusaciones bastante serias de manejos de fondos en estos momentos. Adelante, Manuel. Bueno, así es. Le damos seguimiento a esta situación en Guatemala para ver en qué desenlace tiene. Diógenes, y rápidamente, porque ya se cumple el tiempo, John Biden ha comenzado a ejercer su condición de presidente electo, aunque hay todavía algunos estados en disputa y pendiente de fallos judiciales. Ya él comenzó a designar responsable en el área de seguridad y ha designado a una persona de origen cubano ya en el área de la seguridad de Estados Unidos, y esa es la conducta que seguirá asumiendo frente al hecho de que Donald Trump se niega a aceptar su derrota y, por el contrario, todavía no da autorización a un órgano de la Casa Blanca que es el responsable de llevar a cabo todo el proceso de transición de gobierno. Es decir, ese órgano de la Casa Blanca incluso aporta recursos para que se lleve a cabo esta transición, pero Donald Trump se mantiene, a pesar ya de los reveses que ha sufrido en el orden
judicial, porque ya cortes en Michigan, cortes en Pensilvania, corte en Georgia, todas han rechazado sus propuestas tendentes a evitar que se emitan las certificaciones en esos estados, ya dando como ganador a Joe Biden del proceso electoral. De todas maneras, ya como hemos dicho aquí en Propuesta de la Noche, es un hecho irreversible. Donald Trump, si tú quieres, tuvo su último espectáculo y lo hizo nada más y nada menos que en el marco de la celebración de la reunión del G20, es decir, de los líderes de los países de las economías más desarrolladas del mundo. No solamente los dejó plantados, era una reunión virtual, no Y se solamente fue a los jugar dejó gol. plantados, sí, sino que al momento de abordar un tema crucial para la humanidad, como es el tema del COVID-19, eh, Trump abandonó la reunión y se fue a jugar gol y a colocar Twitter diciendo eso, yo gané las elecciones. Es decir, que es un desplante bastante grave a sus aliados, porque son los aliados del norte, los aliados, los principales aliados de Estados Unidos. Y de seguro que eso no le sentaría bien a Donald Trump frente a los principales líderes del mundo. Están hablando del primer ministro de Inglaterra, de la canciller alemana, del presidente de Francia. Es decir, los aliados naturales de Estados Unidos, a todos los dejó plantados. Pero ese es Donald Trump, que vuelvo y repito, se resiste hasta ahora de reconocer que perdió las elecciones del pasado 3 de noviembre. Bueno, Diógenes, llegamos al Manuel, final de esta. Manuel, hay una verdad axiomática en el comportamiento de Donald Trump. Él no cree en el multilateralismo y esa es su expresión cuando Desde el principio. desarrolla este tipo de acciones. Desde el principio lo mismo, él no ha variado, él no ha variado. Sí. Bueno, pero él terminará como el presidente atípico que fue desde el principio para los Estados Unidos. Bueno, señores, muchísimas gracias por su sintonía. Diógenes Pina, un servidor Manuel Jiménez. Los invitamos para mañana martes a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros en esta propuesta de la noche por Digital 15. Buenas noches.